El templo de Tintiri, un misterio que conocer. Antes de conocer el proyecto, El templo de Tintiri, un misterio que conocer. Hola, ¿cómo están amigos? Saben que la gente se pregunta por qué han tenido que construir un hermoso templo en una desolada pampa, en un lugar donde no había población. Estoy hablando de Tintiri. El año 2003, detrás de este templo, se inicia el festival denominado Pacharraimi Tintiri 2003. En este festival se han cumplido diferentes actividades, como por ejemplo el concurso de danzas autóctonas, que era una actividad para valorar las danzas de la zona. La escenificación Pacharraimi, que prácticamente recreaba la visita del Inca a Lumasuyos a Zángaro. En esta misma actividad hemos podido observar la ceremonia de pago a la tierra. El público también ese mismo día visitaba al templo de Tintiri para apreciar su valor histórico y su complicada estructura que tenía este templo. Algunos visitaban a la zona arqueológica de Cancha Cancha. Cancha Cancha es un centro ceremonial, probablemente tiene más de 2000 años de antigüedad. Ese mismo día se cumplía el concurso de platos típicos. Otros hacían guateada, algunos montaban caballo, era un día familiar. Se había tratado de juntar diferentes elementos culturales de la zona para organizar esta actividad turística. Actividad turística en bien de la provincia de Azángaro y de la región Puno. El día de hoy les vamos a hablar de esta actividad. Soy Marcelino en Pumapata. Ahí nos vemos. El templo de Tintiri, un misterio que conocer. Cuando pasamos por la carretera de Azángaro a Sandia, nos encontramos con un misterioso templo llamado Tintiri. El templo de Tintiri, admirado por su valor arquitectónico, pero representa el capricho del gamonal del siglo XIX en el altiplano puneño. Tintiri está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Azángaro, en el sector primitivamente Añaypampa. Su construcción se dio entre los años de 1850-1860, en los primeros años de la vida republicana del Perú. Fue el controvertido coronel José María Lizares Quiñones quien mandó a construir este complicado templo de barro. Tintiri fue moldeado con las sufridas manos de los lugareños y los colonos de las haciendas. Porque han hecho con mucho sacrificio. Usted sabe que en el tiempo de los ramonales la gente tenía que obedecer a los patrones. Lo que si dice rollate, nos rollábamos. Si dicen haz algo, teníamos que hacerlo. El templo de Tintiri como una infraestructura y prácticamente esto ha sido construido por la familia por orden del sargento mayor que es Francisco Lizares, que llegó al Perú en el año 1814, luego se trasladó últimamente para Zángaro y cuya construcción es a partir del año, pues prácticamente es un templo postcolonial, después de la colonia, ¿no?
Se empezó a construir en el año 1835 a 1866. En ese trayecto prácticamente su hijo que es José María Lizares Quiñones es el que construye y termina. Lo que sorprende a los arquitectos y especialistas es su diseño arquitectónico y su compleja estructura hecho a barro. Muchos lo consideran por su diseño un sui generis o único en el Perú y Latinoamérica. El estilo de su estructura y decoración aún falta precisar, pero se dice que es una mezcla de lo barroco, renacentista y el bizantino griego, porque su estructura está a base de arcos y machones de barro. El templo consta de una bóveda central, 2 bóvedas laterales y contaba con 2 torres. Debajo del templo existen corredores subterráneos que prácticamente es todo un laberinto de pasadizos. Se dice y se teje muchos misterios en cuanto a los subterráneos de este templo, que tiene una característica tétrico. Prácticamente en el subterráneo, este es prácticamente como una avenida principal. Ajá. Acá por ejemplo vemos, acá hay una catatumba. Esto, ¿por qué lo han cerrado? ¿Qué había acá? Acá podemos ver, por ejemplo, está cerrado, por ejemplo, este ingreso. Segura. ¿Qué había acá, señor Martín? ¿Por qué lo han cerrado? Eso se ha cerrado con el tiempo que se ha caído las paredes y se ha hecho hueco, entonces han tenido que cerrarlo con una ventana y así más o menos para que no puedan gente acá dentro por otro lugar. Ya. También está hecha a base de arcos, ¿no? Arcos, barro, todo es a base de barro. A base de barro. Este barro se preparaba con lana de oveja, cabello de gente y muchas vidas aquí han hecho pagache, dice. Ya, o sea, los adornos están hechos a base de... Aquí había por fin un cajón. Ahí está. Ese es un ingreso, ¿no? Ahí está un cajón de un cadáver. Ajá. Se lo han sacado de los estudiadores, de repente otros. A este lado también. A ese lado también. A ese lado también. También a ese lado vemos. Y acá vamos a preguntarle al señor Martín. Aquí, por ejemplo, podemos ver donde dice, acá se encontraba la palabra que dice en devoción. Podemos ver. En devoción, ahí vemos la palabra. En devoción a José María Quiñones. Y abajo debe decir 1860. Ese, por ejemplo, es una descripción. Prácticamente, ¿qué es? Aquí estamos con el señor Martín, con sus 80 años. Él todavía ha visto prácticamente este templo le ha visto prácticamente en buen estado hace 60 años atrás, hace 50 años atrás. Señor Martín, ¿qué había en este lugar? ¿Qué había en este altar? Que significa que este altar ha sido construido en 1900, tal que la fecha dice allá, ¿no? 1860. 1860 y parece que... Y aquí más antes guardaban sus muertos, los privilegiados, de los haciendados que morían, sus amigos, sus hijos, o alguien, ¿cómo se puede decir? A los patrones y privilegiados enterrados. Por eso acá en todo este pasadizo vemos ahí nichos que están cada lugar. Todo este pasadizo vemos ahí nichos que están cada lugar. Pero ya lo han abandonado a los cadáveres, ya tantos que han venido historiadores y lo han sacado ya no se encuentra eso. El templo de Tintiri, construido en una área de 1250 metros cuadrados, sus torres tenían una altura de 17 metros. La bóveda principal tiene una longitud de 40 metros
y el ancho del travesaño 41 metros. Este monumento de barro descansa en más de 120 pilares de piedra y tierra, y su estructura formado por más de 420 arcos de todos los tamaños. El templo de Tintiri estructuralmente es mucho más complicado que el templo de Azángaro. El material que se usó en su construcción es el barro bien trabajado, la piedra, el yeso, el colli, el lazo, la paja, la lana y otros elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una estructura de los años 1860. Es un pasadizo que da vuelta al templo prácticamente. Y como casi nadie viene por acá, podemos ver cantidad de arañas. El techo es de calamina de exportación americano de 1903. Desde su funcionamiento como templo hasta los años de 1960, se festejaba cada 14 de septiembre la fiesta del Señor de Exaltación y el 13 de junio la festividad de San Antonio de Padua. Después de la reforma agraria fue abandonado este templo. En 1992 se cae la torre del lado izquierdo. En 1993 la comunidad traspasa en calidad de venta a la empresa Mitchell una área de 4 hectáreas donde estaba ubicado el templo de Tintiri, cuyo compromiso principal de la empresa fue de restaurar el templo. En el año 2003, al costado del templo se inicia la festividad de danzas Pacharraimi Tintiri 2003, propiciado por la Municipalidad Provincial de Azángaro. En el año de 2009, a solicitud de la congresista Margarita Zuccari, se declara como bien integrante del patrimonio cultural de la nación. El año 2016 se desploma la torre del lado derecho en una noche de lluvia y tormenta. Buenos días, Marcelino, es grato poder saludarte por este medio y a través tuyo a toda la tierra prócer y conciudadanos de Azángaro. Asimismo, es un gusto poder atender a tus inquietudes sobre un tema tan importante y valioso a la vez como es el templo de Tintiri, ¿no? Arquitecta, ¿cuál es el valor arquitectónico del templo de Tintiri? Bueno, el valor arquitectónico del templo de Tintiri, a opinión mía, yace principalmente en 2 aspectos. Primero, por su tecnología constructiva, referido al uso de adobe como material y técnicas autóctonas, y principalmente la manufactura o mano de obra de los constructores nativos de la zona, que supieron plasmar con extraordinaria destreza y conformar el conjunto edificado que constituye el templo de Tintiri, con el uso de adobes de diferentes tamaños y formas, trapezoidales, romboides, de base octogonal, moldurados y entre otros. Y segundo, por su estilo y tipología aún no conocido ni definido, pues se muestra como una síntesis de varios estilos arquitectónicos que prevalecieron en el altiplano desde la época virreinal. Vale decir, el templo de Tintiri se alza como un ejemplo singular, atípico y excepcional en belleza y proporciones estéticas y arquitectónicas, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el retablo mayor muestra una estructura conocida de un retablo de estilo barroco, o sea, composición de 2 cuerpos horizontales y remate y 3 calles verticales. Sin embargo, la ornamentación y decoración con la presencia profusa de las columnas en los 2 cuerpos horizontales evoca o se asemeja a un incipiente estilo denominado rococó, como un estilo que conocemos, ¿no? ¿Es importante su restauración? Por supuesto que es importante proponer y ejecutar la restauración y además la puesta en valor del templo de Tintiri. Su restauración para recuperar y preservar ese excepcional estilo aún no definido.
y su puesta en valor para adecuar sus espacios a nuevos usos que permitan incorporar actividades productivas y que éstas garanticen la sostenibilidad de su operación y mantenimiento a lo largo del tiempo, y a su vez que esto genere una dinámica económica que beneficie a los pobladores de las zonas aledañas. Bien, nos encontramos con el señor Claudio Arpita, uno de los promotores de muchísimos años desde el inicio de la festividad de Pacharraimi, quien también nos va a abordar algunas preguntas. Señor Claudio, para usted, ¿qué simboliza este templo de Tintiri? Verdaderamente, ante todo, buenas tardes a todos los que van a ver, ¿no?, este reportaje. Señor historiador Marcelino, ante todo, buenas tardes. En estos momentos yo diría, ¿no?, lo que es la simbolización de este templo, es, ¿no?, de que yo siempre, mis sueños eran de aquel día restaurar el templo, pero lamentablemente hoy por hoy nada está llegándose a realidad. Autoridades pasan, alcaldes, regional, tantos que pasan, nadie sabe por qué, cómo en el año 90 ha venido unos señores de la empresa Fondo Los Sauces, el Michel. De repente en ese tiempo yo, mi persona, estaba muy joven y no todavía pensaba, tampoco estaba integrado al socio de los comuneros. Recién estaba actuando como de un socio eventual. En ese no, yo no tenía mi participación casi, porque toda la gente calificada, ellos son los que decidieron, nosotros los jóvenes casi no. ¿Qué pasó, señores? El señor vino en el año 90 a ofrecer donde este iba a ser un corredor turístico, donde ellos iban a hacer restaurar. En esa época el primer torre recién estaba, ¿no?, caído en el año 2001, recién ha caído el torre, recién caído, ¿no?, en el año 90 cayó el torre. En 2001 es el que se ha hecho lo que verdaderamente la venta de 2 hectáreas de terreno, pero ninguna oportunidad no se le ha marcado a la empresa estos terrenos de 2 hectáreas. Tan solamente por documento decíamos que es vendido 2 hectáreas de terreno, y donde ellos nos prometió, ¿no?, hacer construir el torre del templo, hacer muchas piscinas, hacer muchas unas turísticas, ¿no?, para que sea un corredor verdadero. Así de esa manera a nuestros padres engañaron a esos señores con los sauces, y hoy por hoy no sé si desaparecieron, y todavía poco tiempo atrás yo, mi persona, ha seguido, ¿no?, el seguimiento. Entonces ahorita nosotros quisiéramos, ¿no?, con apoyo de las autoridades, asesores jurídicos que siempre han apreciado Tintiri, quisiera que nos ayude también, ¿no?, por parte legal, cómo siempre podríamos recuperar, porque en sí ya es abandono de 20 y tantos años de los señores Fondo Los Sauces y nunca se han posesionado. El interés ha sido de los señores, quién sabe, ahí por los terceros comentarios también, ¿no?, donde los tapados que existían dentro del templo, quién sabe, sacaron ellos solamente eso, eran sus intenciones, nunca ha sido sus intenciones de hacer construir, pero muy tarde es la reacción, y ahora recién la comunidad, la juventud también reacciona, y ya pues no es tarde, pero no pensemos que sea tarde, no quisiéramos perder, ¿no?, hasta este extremo que está el templo, está bien ya, por todos lados está carcomido, tampoco ninguna autoridad. Muchas veces he presentado a Defensa Civil a Zángaro, tengo documentos, también a la señora, a la arquitectura Cusco, NC, pero nunca ha habido resultados positivos, ¿no?, por lado de ellos. Alguna oportunidad cuando cayó el segundo torre en el 2016, y en ese año sí, la cultura nos intervino de una parte, pero según la cultura dijo que los trabajadores obreros que trabajan es el Ministerio de Cultura de Puno, pero dijeron también una parte ha puesto su aporte Fondo Los Sauces, pero no sé, tampoco el Fondo Los Sauces aquí a la comunidad no se ha presentado, nunca ha venido, no sé si sería verdad o no, tampoco, no sabemos al fondo. Esto han hecho los ayllus, ¿no?, como se puede decir. ¿Qué ayllus han participado? Los ayllus que han sido, ¿no?, según la historia es Cayacayane, Anarquía, podría ser Chaupis, Abacasi, que eran ayllus, ¿no?, o algunos otros ayllus más. Y los sirvientes de los asentados, como el señor Lizares Quiñones, era un ejército, era un militar, no es un asentado cualquiera, como cualquiera puede decir, no es un asentado civil, tiene muy diferente trato que un asentado ejército, ¿no?, lo que es vida militar. Entonces, así como
muchos antepasados. Por ejemplo, mi abuelo dice, ¿no? De repente mi padre, algunos padres está olvidando, ¿no? Mi abuelo ha sido un serviente de un asentado aquí dentro, no ha sido de un mayordomo, mucho menos de algún empleado, sino casi a las primeras personas que ellos estaban dentro de esta jurisdicción, Arpita Trujillo en esos años, ellos eran los servidores. Entonces, aquí caso mi abuelo ha muerto, siempre cada fecha, exaltación de la cruz, 14 de septiembre. Y la primera fiesta es San Antonio de Padua, el 13, cada 13 de junio de todos los años. Y el que sigue la fiesta es Señor Justijuiz, la exaltación de la cruz, como llamamos, es en el 14 de septiembre. Y en esas épocas venían de diferentes sitios las danzas, dice. Eran 3 días de danzas y lo tenemos fotos antiguos de aquellos de repente de las últimas. Y ahora mi juventud, mi niñez, que yo he nacido aquí a los 7, 8, 9, 10 años, me recuerdo muy bien que muchas danzarinas que venían, ¿no?, alrededor del templo, en la plaza que tiene principal, los nominantes, principalmente, los polipules. ¿Qué traje llevaban los polipules? Que tenían buenos, bonitos espejos como plumas tenían en las cabezas. Cuando los niños, nosotros en ese tiempo teníamos miedo. Los nominantes, ¿qué tenían? Tenían un zorro, un zorrino colgado, ¿no? A otros traían oveja colgadito, muy bonito. Y después de esos venían los sicures. Los sicures, tantos danzas autóctonas que eran, siempre existía dentro de la zona, todos los años eran. Participaba Tucucore, participaba Larancabane, participaba otros sellos comunidades. Hoy 2024, el templo a punto de colapsar en su totalidad, a pesar que existen compromisos de restauración tanto del Ministerio de Cultura, la empresa Michel, y mientras que la Municipalidad Provincial de Azángaro no hizo nada hasta la fecha. Zona arqueológica ceremonial Cancha Cancha. Un misterio de 2000 años. La zona arqueológica de Cancha Cancha se encuentra a 13 kilómetros al lado oeste de la ciudad de Azángaro, a 1 kilómetro del templo de Tintiri, y está ubicado en el sector Iquiani de la comunidad Canaquía. Se le denomina Cancha Cancha por los cercos de piedra que existen en este lugar desde lo antaño. Cancha Cancha es un centro ceremonial administrativo de una cultura preincaica, con características propias de la cultura pucara. En el lugar se han encontrado muchísimos monolitos, estelas, instrumentos de piedra y cerámica. Su antigüedad probablemente supera los 2000 años. Se ha encontrado una estela muy larga, que es una escultura lítica somorco, preincaico. La estela mide 4 metros de largo y 80 centímetros de ancho. Esta estela tiene entallado en alto relieve, donde se aprecia una culebra o pez con cabeza de puma. Los lugareños le llaman suche. También se han encontrado cabezas clavas y monolitos que representan a una cabeza humana, al estilo de la cultura pucara, o representan a la cabeza degollada de la cultura pucara. En el lugar también existen estelas de suches y lagartos, que por su forma y son de uso ceremonial. Por la característica de sus estelas, probablemente hayan sido de ceremonia al agua y la Pachamama. Según los lugareños, el lugar fue huaqueado muchísimas veces por extraños. Hoy Cancha Cancha, como zona arqueológica e histórico, está olvidado. No hay presencia del Ministerio de Cultura ni el gobierno local para la salvaguarda de este lugar histórico. Se requiere la actualización de su registro en el Ministerio de Cultura, se requiere un proyecto de investigación arqueológica, se requiere la catalogación histórica y puesta en valor. Esto en coordinación con los vecinos y la comunidad. Finalmente se puede construir un museo del sitio como se merece ese lugar en coordinación con los lugareños. Y así mejorar el paisaje cultural en esta zona, que puedan servir para la investigación y el turismo.
Pacharraimi Tintiri 2003-2004. Un festival creado para el desarrollo turístico de la provincia de Azángaro. Se está realizando el segundo concurso regional a danzas autóctonas, Pacharraimi, Tintiri. Ese timbre. Señoras y señores, de esta forma venimos llevando... En el año 2003, en la parte posterior del templo de Tintiri, se inicia con el Festival Pacharraimi Tintiri 2003. Este festival se desarrolló con la finalidad de promover el turismo y revalorar nuestra cultura de Azángaro. Entre el primer año y el segundo año arribaron al sitio unos 14.000 a 15.000 personas, entre espectadores y actores, cuyo festival cumplía distintas actividades como concurso de danzas autóctonas, escenificación Pacharraimi, visita y apreciación al templo de Tintiri, visita y apreciación de restos arqueológicos de Cancha Cancha, degustación de platos típicos y paseo en caballo, cuya actividad se dio inicio cuando fue alcalde el profesor Percy Choque Ramos, con la participación activa de la comunidad de Tintiri. Ubicada a 11 kilómetros de Azángaro y de construcción colonial, de tierras de arcilla, con decorados de alto relieve en su construcción interna y externa. En la parte interior existe un laberinto de subterráneos, como si fueran comunicaciones hacia otros lugares. La escenificación Pacharraimi, como obra teatral, se desarrolló con la destacada actuación de Evaristo Choquehuanca con el papel de Inca, y Saúl Cototayapa de Guerrero Colla, Edith Joven de Colla del Inca, y la participación de unos 190 actores que fueron estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Azángaro, estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Azángaro, trabajadores de la Municipalidad de Azángaro y algunos entusiastas de la provincia de Azángaro. En la dirección de la escenificación y diseño de indumentaria de la obra teatral estuvo a cargo del profesor Marcelino Apaza Libisi. La escenificación Pacharraimi es una obra teatral que trata de recrear el recorrido del Inca por el Collasuyo. En este caso se escenifica su visita a los pueblos de Masuyo, Azángaro, donde se aprecia el grandioso ingreso del Inca en Andas, recepción y veneración al Inca, sacrificio y ceremonia a la Pachamama y otras deidades. También se recreaba el encuentro competitivo de collas y lupacas al estilo huarachico, que era para seleccionar a los más diestros y a los más hombres. Finalmente terminaba este ritual en un concurso de danza. Recitaba entre el sequito incaico al Inca, la colla, Huillapuma, sacerdotes, chamanes, curacas menores, atlias, pichafrunas, músicos, guerreros incas, guerreros collas,
guerreros lupacas y yanaconas. Esta actividad teatral no tiene ninguna relación histórica con el templo de Tintiri ni con Cancha Cancha, pero se cita el paso del Inca Oromazuyo Sazángaro antes de la llegada de España. Ayarisum, Ayakawan, Chagis Pachari Kasyanki, Alpapacha, Mamayay. Abu, Yaktata, Yasta, Kankichi, Sokomaikui, Alpapacha, Mamayay. Asimismo, se trata el pago a la tierra, madre naturaleza, y culmina con la fiesta a través de la ejecución de danzas que marca la diferencia con el particular estilo de ayer y hoy. Oya, Lubaca, Ukina Runaguna, Yataichistraita, Okankali, Itaita, Wawan. Oscoyastaman Tapacha Kamuni Kaikaru Yahtaman, Atu Unchauraita. Alaikucha, Yahtaman Akusiska, Akui. Unampun Chauping, Alpama Mamanchistan, Usichisu. Ayuintan, Hawawanchu, Chaylaikun, Ayin Nyampi. ...140 descendientes de los incas participaron en esta valiosa actividad o escenificación. Por tanto, fueron seleccionados en los generales incas, los cargadores del Inca y la colla, los collas, es decir, los quechuas, los lupacas o aymaras, los pichaj runas, las vírgenes del sol, las ñustas, el paco, pagador del corazón de llama a la tierra, los tucuyricui u observadores. Finalmente, el Inca representando al jefe del Tahuantinsuyo.
Tras la carta de salida, hay una emergencia, tenemos que sacar la ambulancia. Lupakas! 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 Atende!
Ahí participamos. Chuta, chuta. Peta Jatipanca. Koyaruna Krasu. Lupakaruna Krasu. El proyecto fue promovido por el entusiasta joven Johnny Kawa Villasante, respaldado y sustentado por personalidades como Florencio Canawiri, Eduardo Masco, Marcelino Apaza Livisi, Jesús Ramos Paredes, Aldo Molina Flores, Eric Subieta Andrade, Isaías Quispe Chura, Aldo Molina, Willy Padiapasa y otras personalidades del momento. Con Johnny Kawa Villasante, uno de los promotores del año 2003 para la gran iniciativa de esta actividad importante que fue en ese Pacharraimi Tintiri 2003. Queremos, después de 20 años, recabar su opinión, su juicio. Señor Johnny Kawa Villasante, muy buenas tardes. ¿Qué nos podría comentar en cuanto a esta gran actividad que se ha iniciado el Tintiri Pacharraimi 2003 después de 20 años? Cuéntenos. Bien, en primer lugar, este proyecto nace pues en vista que el señor alcalde de ese entonces, hablamos del 2003, de ese entonces el profesor Percy Choque Ramos asume el gobierno local como titular. Entonces nosotros acompañamos y en uno de los segmentos del plan de gobierno se ha establecido pues lo que es la revaloración de la cultura, de las danzas, el proyecto turístico, entre otros, ¿no? Donde en ese marco mi persona pues plantea la idea de un proyecto, lo que es el Festival de Danzas y la ejecución de Pacharraimi en Tintiri. Entonces, aquí mi persona presenta el proyecto. Entonces, una vez cuando se aprueba en sesión de consejo, gracias de ese entonces los regidores y el mismo propio alcalde tenían la voluntad política de poder cultivar la cultura, ¿no? Entonces, de tal manera que se ejecutó con el apoyo de todos los trabajadores de la municipalidad y asimismo de los historiadores, cómo no recordar, por ejemplo, al profesor Eduardo Masco, Canawiri, el profesor Marcelino Apaza Livise, entre otros, han ejecutado, han colaborado netamente en la producción. Ahora, ¿qué significa el Pacharraimi? El Pacharraimi es una obra teatral cuyo autor les está hablando. Es una obra teatral que tiene varios segmentos, tiene varios componentes, ¿no? Y tiene su guión literario, y al final es una obra teatral que se ha plasmado pues en el Tintiri. Dígame, Johnny Kawa, han pasado 20 años. Me acuerdo que en el 2003 se ha convocado casi 12.000 personas a este sector. En 2004 hemos arribado a los 14.000, y hoy en día, ¿por qué no ha crecido esta actividad? ¿Qué es lo que pasó durante los 20 años? Fíjese, cuando
termina el periodo del profesor Percy Choque Ramos, surgen ideas de repente del gobierno que asume, me refiero al señor Pachari, luego posteriormente asume el señor Pinaya, luego el señor Murillo, ¿no? Entonces, de tal manera que han desnaturalizado, no han tenido una voluntad política de dar continuidad a este proyecto cultural turístico. Entonces, y es más, que no han asignado presupuesto. Y en comparación con Tinajani y el Tintiri, en el 2003, en el 2004, ha sido uno de los eventos más relevantes, más importantes, más impactantes a nivel de la cultura y el turismo. Pero sin embargo, reitero, ¿no? Cuando asumen los actuales gobiernos locales o como anteriores gobiernos locales después del periodo del profesor Percy Choque Ramos, pues se mostró indiferencia. Entonces se trata pues hoy en día la mejoría del turismo, la mejoría de la dinamización de la economía, porque es muy importante de revalorar lo que es la cultura de Azángaro, las danzas de Azángaro. Estadísticamente Azángaro tiene más de 200 danzas, la misma que debía llamarse capital del folclore de la región Puno. Entonces, pero sin embargo vemos que en el periodo del señor Pinaya, entre otros, han desnaturalizado el evento. Han traído chamanes, han hecho el pago a la tierra, una vez invitan a un actor de Inca, donde simplemente hace un paseo del Inca y su colla, ¿no? Y espero que en el presente año no suceda eso, porque se trata de mejoría. Toda actividad, todo proyecto social, todo proyecto cultural o todo proyecto de inversión pública, se trata de una mejoría, ¿no? Todos queremos que esta actividad cultural realmente tenga realce, tenga organización y crezca en la atracción que necesitamos y así mejorar esta actividad. Johnny, agradecerle por su opinión, por su comentario. Azángaro, tierra audaz, donde el sol besa el suelo, prócer valiente su faz, revolución en su velo. Vilca pasa gran guerrero, en batalla siempre audaz, ni el miedo fue su anhelo, su espíritu libre y tenaz. Azángaro, ciudad de historia, en tus calles vive la gloria, Choquehuanca su memoria, sueños de libertad y victoria. Montañas guardan secretos, historias en cada rincón, de héroes sin falsos pretextos, de libertad su canción. Ríos cantan sus hazañas, zampoña en mano al viento, suenan tambores y gañas, ecos de un tiempo violento. Estás viva en la memoria de un pueblo siempre valiente, Azángaro en tu